Tengan todos muy buen día y sean bienvenidos a este video en el cual mi equipo y yo les hablaremos sobre la sociología del derecho según Max Weber. Pero se preguntarán, ¿quién es Max Weber? Maximilian Karl Emil Weber nació en Erfurt, Alemania, el 21 de abril de 1864 y murió en Múnich, Alemania, el 14 de junio de 1920. Fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno, antipositivista de la sociología y la administración pública. Sus trabajos más importantes se relacionan con la sociología de la religión y el gobierno, pero también fue quien se opuso al determinismo económico marxista, que ocasionó una visión más compleja de la historia y la evolución social. Karl Weber, siendo el mayor de los hijos de un destacado jurista y político del Partido Liberal Nacional en la época de Bismarck y funcionario protestante llamado Max Weber, y de su esposa Helene, una calvinista moderada. Uno de sus 6 hermanos, Alfred Weber, también fue sociólogo y economista. Weber estudió en las universidades de Heidelberg, Berlín y Gotinga, interesándose especialmente por el derecho, la historia y la economía. Las primeras investigaciones de Max Weber versaron sobre temas económicos, algunas de ellas realizadas por cuenta de los intelectuales reformistas conocidos como socialistas de cátedra. Desde 1893 hasta 1898 fue catedrático en varias universidades alemanas, fundamentalmente en Heidelberg. En 1893 se casó con una prima lejana llamada Marianne Schneider. Un año después, la pareja se mudó en Freiburg, donde Weber fue nombrado profesor junior de economía en la Universidad de Freiburg, cargo que posteriormente aceptaría en la Universidad de Heidelberg en 1897. Más adelante, en 1909, fundó la Asociación Sociológica Alemana y en 1918 Weber retomó la docencia, primero en la Universidad de Viena y luego en 1919 en la Universidad de Múnich. En Múnich fue director del primer instituto de sociología creado en una universidad alemana, aun cuando jamás ejerció una cátedra de sociología a lo largo de su vida. Para Weber, las estructuras económicas y la lucha de clases tienen menos importancia que otros factores de la naturaleza cultural, como la mentalidad religiosa o filosófica, o incluso la ética imperante. Así, en su obra clásica y más reconocida, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, publicada en 1905, fue el inicio de un trabajo sobre la sociología de la religión. Weber argumentó que la religión fue uno de los aspectos que favorecerían e influirían en el desarrollo del capitalismo en las culturas occidentales y orientales. La política como vocación fue otra de sus grandes obras, en la que Weber definió el Estado como una entidad que detenta el monopolio de la violencia y los medios de coacción, una definición que fue fundamental en el estudio de la ciencia y política moderna en Occidente. De este modo, estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna y de todas las ciencias sociales, a base de construir modelos teóricos que centraban el análisis y la discusión sobre conceptos rigurosos, el cual sentó las bases para su trabajo futuro sobre el impacto de la cultura y la religión en el desarrollo de los sistemas económicos, convirtiéndose así en uno de los fundadores de la sociología moderna. Weber se esforzó por comprender las interrelaciones de todos los factores que confluyen en la construcción de una estructura social, y en particular reivindicó la importancia de los elementos culturales y las mentalidades colectivas en la evolución histórica, rechazando la exclusiva determinación económica. Pero, ¿qué es la sociología para Max Weber?
Max Weber define la sociología comprensiva como una ciencia que pretende entender interpretando la acción para que de esta manera se pueda explicar causalmente en su desarrollo y efectos. Por acción, se entiende a una conducta humana en que el sujeto o sujetos enlazan a ella un sentido subjetivo. En este contexto, la acción social es un tipo de acción humana en la que se toma en consideración el comportamiento de los otros. De entre las múltiples acciones humanas, solo son acciones sociales aquellas en las que el mentado por un agente está regulado de acuerdo con la expectativa de que los otros se comporten de cierta manera. La sociología, como ciencia empírica de la acción, trata de comprender el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de la acción, lo que la diferencia de otras ciencias como la jurisprudencia, la lógica, la estética o la ética, que pretenden investigar el sentido justo y válido. Es en este sentido que Weber nos menciona 4 tipos ideales de la acción social, que se ordenan de acuerdo a su racionalidad. Número 1, la acción como un medio para alcanzar un fin, llamada también acción racional con arreglo a fines. Número 2, la acción como valiosa en sí misma, sin tomar en cuenta sus resultados, que viene a ser la acción racional con arreglo a valores. Número 3, la acción basada en sentimientos, acción afectiva. Y número 4, la acción basada en una costumbre arraigada, acción tradicional. Por otra parte, según las reflexiones de Max Weber sobre el derecho, tienen clara conexión con las preguntas centrales de su obra, las cuales son ¿qué motiva a las personas a obedecer? Y también ¿por qué orientan su comportamiento hacia un cierto orden jurídico? Las respuestas van desde el hábito al puro cálculo racional. Pero Weber considera que el elemento central de la obediencia que caracteriza un orden estable es la creencia en la legitimidad de dicho orden. Es decir, los miembros no solamente orientan su conducta hacia el orden normativo, sino que también se sienten obligados y vinculados con él. Es así que la sociología pretende comprender el sentido de la acción social. Lo que se comprende está referido siempre a la acción humana, bien como medio o fin imaginado por el actor como motivo de su acción. Es ahí donde entra el motivo, que es la conexión del sentido que para el actor o el observador aparece como fundamento de una conducta. Se puede decir que una interpretación causal de una acción es correcta cuando el motivo ha sido conocido de modo certero y al tiempo comprendido con un sentido en su conexión con el desarrollo externo. En esto consiste una de las principales diferencias de las ciencias sociales con las ciencias naturales. La sociología va más allá de la determinación de leyes y alcanza lo que le está negado a las ciencias naturales, lo cual es la comprensión de la conducta de los individuos partícipes. Mientras que, por el contrario, no podemos comprender el comportamiento, por ejemplo, de las células, sino captarlo funcionalmente, determinándolo con ayuda de las leyes que lo comprenden. Sobre el derecho y legitimación, las fuentes de las que deriva la creencia con la legitimidad las plantea Weber en su estudio sobre los tipos ideales de dominación legítima. Para este existen 3 tipos de legitimidad pura. Número 1, la racional legal, basada en la creencia de la legalidad en el ordenamiento establecido. Número 2, la tradicional, apoyada en la creencia del carácter sagrado de las tradiciones que siempre han existido. Y número 3, que es la carismática, fundada en la entrega extraordinaria a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona. En las sociedades modernas, la legitimidad se obtiene predominantemente por la vía de la legalidad, legitimidad racional legal. Se considera así como legítimas las acciones de un gobierno, por ejemplo, cuando derivan de un orden jurídico establecido por un sistema comprensivo de reglas abstractas y generales, mientras que en la dominación carismática o en la tradicional, las leyes obtienen su legitimidad por su conexión con la tradición o con la palabra del líder carismático, respectivamente, es decir, por una acción externa al propio derecho de la dominación legal. En la dominación legal, por el contrario, la autoridad de la ley es vista en sí misma como valiosa y digna de ser obedecida. El análisis de la legitimidad en Weber lleva a considerar la validez del derecho desde un punto de vista que es del interés de la sociología, el significado típico que le otorgan a sus acciones los integrantes de la sociedad. No se trata, por tanto, de la validez ideal de una norma, en términos jurídicos, filosóficos o incluso morales, sino de la validez que influyen en las acciones de una sociedad en particular, lo cual puede hacer dividir a través de observaciones empíricas. La sociología del derecho obtiene así, a partir de las reflexiones de Max Weber, un tema central para su desarrollo, en diversas circunstancias sociohistóricas, la validez empírica del orden jurídico de un sistema. Empíricamente, las leyes
podrán ser más o menos válidas dependiendo de su relación con otros órdenes normativos o de su mayor o menor capacidad para la regulación de la acción social. Para comprender mejor los procesos de evolución de los sistemas jurídicos modernos, Weber construyó una tipología del derecho a partir de dos grandes dimensiones, el grado de formalidad y el grado de razón. La dimensión de la formalidad se refiere al empleo de los criterios y principios internos del sistema jurídico. Si la toma de decisiones responde a criterios externos, es decir, si la formalidad es baja, se trata de un derecho material. Y la segunda dimensión de la racionalidad significa, o se basa más bien dicho, en el grado en que los casos similares son tratados de la misma manera, por lo cual el sistema será tanto más irracional cuanto menos se trate del mismo modo de casos similares. Por ejemplo, no existe la doctrina precedente. Bien, continuando con el tema, a partir de las dos posiciones de cada dimensión se construyen los siguientes 4 tipos de derecho. Estos 4 tipos de derecho que plantea Weber son los siguientes. El primero, el derecho irracional formal. Existen procedimientos internos para ser aplicados, pero solo los conocen quien los aplica, por lo cual no pueden ser evaluados en su lógica. Como no se conoce cómo son tomadas las decisiones, los resultados suelen ser imprevisibles. Ejemplos de estos procedimientos de decisión son los oráculos o las revelaciones. El segundo derecho que plantea Weber es el derecho irracional material. Es material porque los criterios de decisión son externos, es decir, políticos, éticos, religiosos, ideológicos, etc. E irracional porque las situaciones similares pueden ser tratadas de manera diferente. El juzgador elige un criterio externo y decide de manera idiosincrática. No es posible predecir el resultado de las decisiones en ese derecho. El tercer derecho que plantea Weber es el derecho racional material. Los principios son externos, es decir, políticos, éticos, ideológicos, etc. Pero los casos similares son tratados de igual manera, por tanto sus resultados son mucho más predecibles que con los sistemas irracionales. El cuarto tipo de derecho que plantea Weber es el derecho racional formal. Las reglas de decisión son internas y están claramente definidas. Se aplican de igual forma a todos los casos similares. Las reglas se construyen de manera de un razonamiento lógico y en ese derecho se obtiene la mayor predictibilidad en la relación con la toma de decisiones. Ahora bien, para profundizar más acerca de Weber, se debe conocer la definición del derecho, su función y fines que persigue en el contexto social. Bueno, se estarán preguntando, ¿qué es el derecho? Bien, el derecho es un conjunto de principios y normas que generalmente están inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. El conjunto de principios y normas jurídicas de un Estado determinado constituye ese ordenamiento jurídico. El derecho también es la ciencia social que estudia, interpreta y sistematiza el ordenamiento para su correcta aplicación. El derecho guarda una íntima conexión con la política, la economía, la sociología y la historia, y es el centro de problemas humanos complejos como la determinación de lo que es justo y lo que no. Este fenómeno denominado derecho trata sobre un conjunto de normas de conductas humanas e interferencias intersubjetivas. Es decir, el derecho en su propia esencia atrae aparejada la cualidad de un ser, una institución social, pues trata sobre individuos o personas que se relacionan entre sí, convirtiéndose en normas que guían esas relaciones. Bien, el derecho es básicamente un sistema de control social, lo que quiere decir que mediante el derecho se dirigen y guían las conductas y con arreglo al mismo se supervisan el funcionamiento de las instituciones sociales, para conseguir la integración y la cohesión del equilibrio social. El derecho en el contexto social, según Weber, se basa en el análisis de la legitimidad a considerar la validez del derecho desde observar cuál es el interés de la sociología y el significado que otorgan sus acciones los integrantes de la sociedad. No se trata, por tanto, de la validez ideal de una norma en términos jurídicos, sino de la validez que influye en las acciones de una sociedad particular, lo cual solo puede dirimirse a través de las observaciones empíricas. Por lo cual podemos decir que las sociedades ven al derecho en la norma que vale, porque la sociedad lo cree que es lo correcto y tiene parámetro la legitimación de las normas.
por lo que la sociedad ve a la legitimidad como aquello que nosotros percibimos como algo que debe ser obedecido, y porque es legítimo, lo obedecemos. Y es así como el derecho se ve en el contexto social. En la sociedad, el derecho juega un papel muy importante como técnica de organización social o guía para la conducta humana. Para la sociedad, en pocas palabras, esta es una función principal del derecho, o mejor dicho, una ideología principal para este. Podemos ver que la función del derecho, según Weber, es como un tema de dominación y legitimación, ya que se muestra en la concepción del Estado moderno ligado a la racionalidad formal, instrumental del derecho positivo, y que esto lleva a Weber a concluir que la legitimidad de una dominación depende de la legalidad, la eficacia y la continuidad. Finalmente, podemos dejar algunas ideas y reflexiones sobre el autor. Las reflexiones de Weber sobre el derecho moderno forman parte central del estudio de los amplios procesos de racionalización, que en paralelo se desarrollan en distintas esferas de la vida social, en el derecho, en la economía, en la política, en la técnica, en la administración pública y otras más. Cada esfera se autonomiza recientemente y aumenta su complejidad, por lo que logra ser más eficaz en la consecución de sus objetivos, a la vez que depende de los resultados y recursos que se producen en las restantes esferas. Sin embargo, al hacerse el derecho moderno cada vez más complejo y al multiplicarse sus reglas técnicas, aumenta la posible distancia y alienación respecto de las fuentes sociales de su legitimidad, un problema que se conecta con los diagnósticos que Weber realizó sobre el desarrollo de las organizaciones burocráticas. Como tal, llegamos a la conclusión como grupo que Weber ve a la sociología como la ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social, para explicarla causalmente en su desarrollo y efectos, entendiendo por acción como una conducta humana en la que el individuo o individuos de la acción la enlazan con un sentido subjetivo. A Weber le interesa más la acción social y qué incidencia tiene en la sociedad y por qué las personas actúan como actúan y por qué las personas obedecen el poder, entender lo que las personas hacen y qué repercusiones trae consigo a la sociedad. El autor a menudo desconcierta y es complicado de entender, ya que sus pensamientos son muy profundos y complejos en las diversas temáticas que nos plantea en sus lecturas, por lo que observamos que en Weber escribía desde un punto de vista eurocentrista, que busca explicar el gran enigma del mundo moderno y la evolución. Para el autor, la autoridad del derecho moderno no deriva de su expresión de valores morales compartidos, sino más bien de la abstracta formalidad de sus reglas y procedimientos. Por lo tanto, hay que destacar que la sociología weberiana es esencialmente interpretativa y afirma que el resultado de las formas de relación entre sujetos y constituyentes. Asimismo, Max Weber distinguía tres tipos de puros de legitimidad: la legitimidad racional legal, que para Weber la autoridad legal, también conocida como legitimidad racional legal, es donde una persona o institución ejerce poder en virtud de la oficina legal que tiene. Es la autoridad que exige la obediencia al cargo en un lugar de a la persona investida de ese cargo. Una vez que dejan el cargo, su autoridad racional legal se pierde. También está la legitimidad tradicional, que es la autoridad tradicional. La legitimidad de la autoridad viene de la tradición o la costumbre. Weber lo descubrió como la autoridad del ayer eterno y lo identificó como la fuente de autoridad para las monarquías. Por ejemplo, podemos decir que las personas por tradición le obedecían al rey. La legitimidad carismática. Esta es aquella que surge del encanto personal o de la fuerza de una personalidad individual ante las demás personas, por lo que esto hace ver como un heroísmo ante los otros y es lo que distinguen de otras formas de legitimidad, al afirmar que las personas no le obedecen a un gobernante carismático porque haya llegado al poder de una forma legítima, sino que le obedecen porque creen en él. Esto surge por la creencia que los seguidores tienen al líder. Finalizando, Weber nos da un buen aporte sobre la sociología, la legitimidad
cómo es el derecho y cómo funciona este dentro del contexto social. Muchas gracias por su atención prestada. Esperemos que el video les haya gustado y haya sido de su agrado y para su aprendizaje. No se olviden suscribirse, tener like al video y compartir con sus compañeros de la carrera de Derecho.